Bienvenidos a Aprende Ingeniería. El día de hoy les voy a explicar lo que es el factor común y el factor común por agrupación, ya que es muy importante a la hora de resolver ejercicios para poder simplificar expresiones. Entonces, como un primer ejemplo, en lo que es solamente factor común, tenemos 3 por a a la 3 menos a al cuadrado. Entonces, ¿de qué se trata el factor común? Pues como lo dice el nombre común, es de encontrar términos iguales o pues que se repitan, ¿cierto? En este caso a la 3 y a la 2. ¿Para qué? Para poder simplificar la expresión o escribirla de una mejor manera en caso de que estemos haciendo una operación más larga o así. Nos va a ayudar mucho para como poder ver qué expresiones simplificar. Entonces, como acá se repite al cubo y al cuadrado, este va a ser nuestro factor común. A la 2, ¿cierto? Así como se escribe. A la 2 factor común de 3a menos 1. ¿Y por qué a la 2? Porque es la máxima potencia a la que le podemos sacar factor común entre este y este, ¿cierto? Ya que si digamos, si cogemos a la 3 no se va a poder sacar factor común con este de acá, porque la máxima potencia es 2. A cambio, a la 2 sí está dentro de a la 3. Entonces por eso nos va a quedar al cuadrado que multiplica a 3a menos 1. Ese es como un pequeño ejemplo. Ahora tenemos este. En este caso ya no solamente vamos a tener como factor común eh, la constante, ¿cierto?, de la letra, sino que también vamos a tomar un factor común de los números, haciendo uso de los múltiplos de los números. ¿Cómo hacemos esto? Resulta que podemos sacar este siguiente factor común: 5m al cuadrado. ¿Por qué? Porque 5 es múltiplo de 15. Entonces nosotros podemos decir que 5m al cuadrado que multiplica a 1 más 3m es lo mismo que 5m al cuadrado más 15m al cubo. ¿Y cómo lo comprobamos? Pues simplemente lo multiplicamos, ¿cierto? Lo distribuimos y nos va a dar exactamente lo mismo. Acá tenemos otro factor común ya un poquito más largo. Entonces lo que les vengo diciendo, vamos a sacar factor común tanto entre los números como en las letras, ¿cierto? A, X, Y, X, Y. Entonces, lo primero que sacamos es el factor común entre los números, viendo que tengan un múltiplo en común. Por ejemplo, 24 y 36, el mayor múltiplo en común de ellos va a venir siendo 12, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? 12 por 2 nos da 24 y 12 por 3 nos da 36. Entonces, en números el 12 va a ser el mayor. Y ahora, ¿qué pasa con las letras? A, X, Y. Entonces uno debe mirar ambas partes. Por ejemplo, del lado del 24 tenemos A, ¿cierto? Pero del lado del 36 no hay una A, entonces no podemos sacar factor común de A. Pero ¿qué pasa? Que en ambos hay tanto X como Y. Entonces por eso nosotros sacamos factor común X, ya que es la menor potencia que hay entre los dos. Y ya el cuadrado porque también está entre los dos. Vean que son entre este y este, X y ya el cuadrado tienen la menor potencia. Entonces podemos coger el factor común de ahí. Por eso nos queda 12x y al cuadrado que multiplica a 2 al cuadrado menos 3x y al cuadrado. Igual, si nosotros lo distribuimos, ¿cierto? Nos da exactamente lo que teníamos antes. Ahora, este también es un poquito más largo. Tenemos muchos más números, ¿cierto?
más potencias, más x, más y. Entonces, lo que les digo, lo primero que debemos buscar es el factor común entre los números. Porque, ¿qué pasa? Que si no hay un factor común con un número, no podemos coger esa expresión. O pues tocaría dejarla aparte y solamente coger las que tengan un número común entre sí. En este caso, ¿qué pasa? Que todos estos son múltiplos de un número, ¿cierto? Pero el mayor múltiplo para ellos, como el menor es 8, el mayor múltiplo para ellos va a ser 8. Por ejemplo, 8 por 2, 16. 8 por 1, 8. 8 por 3, 24. 8 por 5, 40. Por eso nuestro factor común en número va a ser el 8. ¿Y qué pasa con las potencias? Pues en todos tenemos x y y elevadas a distintas potencias. Entonces nosotros buscamos las que menor potencia tengan y esas son las que van a ir con el factor común. Por eso elegimos x al cuadrado por y. ¿Y qué pasa? Que si nosotros lo multiplicamos, lo distribuimos, nos da exactamente lo mismo que teníamos al inicio. Y eso es todo. Ahora, factor común por agrupación ya es un poquito más complejo, porque no podemos observar el factor común, o sea, no podemos decir que porque hayan factores comunes, ese va a ser el que nos va a servir. Debemos ir más allá, ¿cierto? Mirar más allá de qué podemos agrupar más adelante. Es como sacar un factor común y a ese factor común volver a sacarle otro factor común y así sucesivamente, pues las veces que sea necesario. En este caso tenemos este ejemplo: a al cuadrado más a por b más ax más bx. Si podemos ver, todos tienen a, ¿cierto? ¿Y qué pasa? También se repite la b. Entonces hay 3 a's y 2 b's. Posiblemente sean nuestro segundo factor común, ¿cierto? Posiblemente. Entonces por ahora vamos a agrupar a al cuadrado más ab, así, al cuadrado más ab, y estas dos, ax más bx, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Ahora, entre este primero vamos a sacar un factor común a, porque pues a está en ambos y a es la menor potencia. Y entre estos dos vamos a sacar factor común x, ya que está en ambos, ¿cierto? Nos va a quedar como a que multiplica a más b más x que multiplica a más b. Ahora lo que yo les decía, en factor común por agrupación debemos de ver más adelante, o sea, como adelantarnos a un posible factor común. Y vean, nosotros aunque sacamos factor común a y factor común x, esta expresión también es común con esta otra, entonces podemos sacar un factor común entre estas dos. ¿Y cómo quedaría? Que factor común de a más b multiplicando a por x. Y ahora ¿qué pasa? Si nosotros la distribuimos, ¿cierto? Hacemos este producto, vuelve y nos tiene que quedar la inicial. Si no nos quedó la inicial, es porque algo está mal. Ahora, otro ejemplo. Tenemos por acá 4 a la 3x menos 4 al cuadrado por b más 3b por m menos 3amx. Que, como vemos, los que más se repiten acá son el a y la b, ¿cierto? Entonces posiblemente sea nuestro segundo factor común para agrupar. Entonces, lo primero que vamos a hacer es agrupar estos dos términos, los números, ¿cierto? Por ejemplo, acá se puede sacar factor común 4 y acá factor común 3, ¿cierto? Incluyendo el a entre estos dos y acá el m. Entonces lo vamos a hacer como quedó aquí. Entonces 4 al cuadrado que multiplica a x menos b más 3m que multiplica a b menos ax. ¿Y qué pasa?
sabemos que ax menos b no es lo mismo que b menos ax. Entonces nosotros sacamos factor común menos para poder alterar este signo más, y que adentro nos quede ax menos b, que es lo que hicimos acá, ¿cierto? ¿Para qué? Para nosotros poder tener este término común con este, y ahí sí volver a aplicar factor común, que nos quedaría ax menos b, que multiplica a 4 al cuadrado menos 3m. Y lo que les digo, si nosotros distribuimos y hacemos este producto, nos tiene que dar lo mismo que teníamos en el inicio, porque no se ha cambiado nada, solamente es una forma de organizar para algunos ejercicios poder simplificar. Y bueno, este último que les traigo acá, 3ax menos 2by menos 2bx menos 6a más 3ay. Entonces, ¿qué hacemos? Lo primero que hay que hacer es organizar los posibles factores comunes. Pero ¿qué pasa? Que nosotros acá tenemos que ser como cautelosos, porque esta es otra manera. Si nosotros hubiéramos empezado a sacar factor común, por ejemplo, de x, ¿cierto? O simplemente del 3a, ¿cierto? No hubiéramos logrado dar con una simplificación más exacta. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Cogimos, como hay 6 términos, los separamos de a 3. Entonces, por ejemplo, cogimos 3ax, ¿cierto? Con menos 6a con 3ay. Y luego cogimos los b, menos 2by menos 2bx y 4b, y los agrupamos. Entonces, por ejemplo, en los del 3ax sacamos factor común 3a, ¿cierto? Porque el a está en cada uno y el 3 es múltiplo de 6 y obviamente de sí mismo. Entonces por eso nos quedó que 3a multiplica a x más y menos 2. Por el otro lado que tuvimos, sacamos factor común menos 2b. ¿Por qué? Porque el menos 2b está tanto acá en este como en este otro, ¿cierto? Pero además también el 2 es múltiplo de 4, entonces pudimos coger este tercero y hicimos el factor común y nos quedó menos 2b que multiplica a y más x menos 2. Y lo que nosotros dijimos ahorita, como este y este son comunes, sacamos factor común otra vez de ellos dos, y al final nos va a quedar así: x más y menos 2 que multiplica a 3a menos 2b. Y lo mismo, si nosotros distribuimos este producto, nos tiene que dar lo inicial. Eso es todo, muchas gracias.